A las 5:12 de la mañana, Arturo Montesinos entró sigilosamente en su chalet, llevando el perfume de otra mujer en el abrigo y un pequeño zorro de madera en el bolsillo. Su esposa encontró el juguete antes de que él terminara su primera mentira. Inés Mendoza estaba de pie junto a la isla de mármol de la cocina, envuelta en una bata gris perla, con una mano alrededor de una taza de té intacto. No había dormido. Arturo le había enviado un mensaje poco después de la medianoche, para decirle que una cena de emergencia, con unos clientes, se había convertido en una negociación que duraría toda la noche. Le dijo que la sala de conferencias del hotel tenía una cobertura terrible. Le dijo que no le esperara. Luego dejó de contestar. Ahora, el amanecer presionaba una fina luz azul contra los ventanales mientras él entraba por la puerta lateral, moviéndose con la cuidadosa confianza de un hombre que había ensayado su excusa en el coche. Llevaba la corbata doblada en el bolsillo del abrigo. El cuello de la camisa estaba abierto. Un leve rastro de purpurina rosa se aferraba a uno de sus puños. Arturo sonrió al ver a Inés. «Estás despierta». No era preocupación, era cálculo. Inés miró el reloj sobre el horno, y luego su rostro. La negociación fue bien, larga, pero valió la pena. Dejó las llaves sobre la encimera, y rotó los hombros como si el agotamiento pudiera hacer respetable la deshonestidad. La cuenta del grupo Armenteros está casi asegurada. Inés sabía que los directivos de Armenteros habían volado a Frankfurt la tarde anterior. Lo sabía porque uno de ellos había enviado a la oficina de su fundación una nota de agradecimiento desde el aeropuerto de Barajas. Arturo no sabía que ella lo sabía. Rara vez preguntaba qué información pasaba por su escritorio. En su mente, Inés pasaba los días eligiendo flores para cenas benéficas y firmando amables cartas a los donantes. Él caminó hacia las escaleras. El zorro de madera cayó del bolsillo de su abrigo y golpeó el suelo de mármol de Macael. El sonido fue leve. Detuvo a ambos. El juguete rodó una vez antes de detenerse cerca del pie descalzo de Inés. Estaba bellamente hecho, pintado de un naranja tostado con orejas blancas y una diminuta bufanda verde. Una rueda estaba rayada. El nombre de un niño había sido escrito debajo con rotulador azul. Leo. Arturo se quedó mirando el zorro. Por un segundo, su rostro se vació por completo. Sin encanto, sin irritación, sin una historia prefabricada, solo miedo. Luego se agachó demasiado rápido. El hijo de un cliente debió dejar caer eso cerca de mi silla. Inés lo alcanzó primero, y sus dedos se cerraron alrededor del suave cuerpo de madera. Le dio la vuelta y vio una pequeña marca plateada grabada a fuego en la base. Colección de invierno de la casona San Cayetano. La habitación pareció afilarse a su alrededor. Solo existían 200 juguetes de esa colección. Inés los había encargado para los niños que se alojaban en la casona San Cayetano, la residencia familiar que su difunta madre había creado junto al Hospital Materno Infantil de Madrid. Cada juguete estaba asignado a un niño específico y registrado por su nombre. Nunca se vendían, nunca se repartían en cenas de clientes. Arturo sabía que el zorro importaba. No sabía cuánto. Inés levantó los ojos hacia él. ¿Qué cliente tiene un hijo llamado Leo? Su mandíbula se movió antes de que saliera su voz. No me acuerdo. Había mucha gente en una negociación nocturna. Inés, son las 5 de la mañana. La irritación llegó porque el miedo necesitaba vestirse. No me interrogues por un juguete. Ella lo estudió a la fría luz del amanecer. Había una leve marca roja debajo de su oreja. Alguien más había alisado su cabello con los dedos. Una mancha de chocolate descansaba cerca del borde del bolsillo de su abrigo, lo suficientemente baja como para provenir de una mano pequeña. Los detalles se alinearon con una brutal simplicidad, no solo una amante, un hijo. Arturo extendió la mano hacia el zorro. Inés retiró la suya. «Dámelo», dijo él. La orden fue silenciosa, automática y reveladora. El corazón de Inés latió una vez con fuerza contra sus costillas. «¿Por qué?» «Porque no es tuyo». La crueldad de la frase entró en la habitación antes de que Arturo la entendiera. Inés miró hacia abajo, a la marca plateada de la casona que descansaba contra su palma. No era de ella. La residencia había sido el último proyecto de su madre. Inés la había ampliado, financiado, protegido y aprobado personalmente los juguetes de invierno. Sin embargo, su marido estaba en su cocina de madrugada, oliendo a otra mujer, diciéndole que una parte de su propio legado no le pertenecía. Algo en el interior de Inés se quedó muy quieto. No le tiró el juguete. No lloró. No exigió un nombre. Arturo había pasado 11 años confiando en la aversión de ella a las escenas. La llamaba compuesta cuando otras personas escuchaban, y fría cuando su compostura le negaba el control. Creía que las mujeres calladas podían ser heridas indefinidamente, mientras nadie las obligara a nombrar la herida.
Inés dejó el zorro en la isla, entre los dos. «Vete a ducharte», dijo. Arturo parpadeó. Había esperado una pelea que pudiera desestimar o lágrimas que pudiera manejar. Su calma le inquietó. «Te estás comportando de forma extraña. Llegas a casa de madrugada con el juguete de un niño en el bolsillo. Lo he explicado. Has hablado. Eso no es lo mismo». Su rostro se endureció. Miró hacia las escaleras y luego de nuevo al zorro. «Necesito dormir. Podemos discutir tus sospechas más tarde». Se alejó sin el juguete. Inés escuchó sus pasos subir al segundo piso. La puerta del dormitorio se cerró. El agua empezó a correr por las tuberías. Solo entonces se sentó. Le habían empezado a temblar las manos. Las apoyó planas contra el frío mármol y respiró hasta que pasó el temblor. El zorro la miraba fijamente con sus ojos negros pintados, alegre e inocente, el objeto de un niño varado en los restos de las mentiras de los adultos. Inés cogió su móvil y fotografió el juguete por todos lados. Luego abrió el sistema de registro seguro de la casona San Cayetano y buscó un nombre: Leo. Aparecieron 3 niños. 2 habían recibido osos azules. 1 había recibido el zorro de madera. Leo Vidal, 5 años. Su contacto de emergencia era su madre, Blanca Vidal. Inés conocía el nombre. Blanca era la nueva directora de eventos de Arturo, joven, pulida y recientemente ascendida después de que Arturo insistiera en que tenía un instinto extraordinario. Había asistido a la cena de aniversario de Inés 6 meses antes, llevando un vestido crema y mirando a Arturo como si la habitación perteneciera a su secreto. Junto al nombre de Leo había una nota de la coordinadora de familias. Juguete recogido ayer por el invitado familiar autorizado, Arturo Montesinos. Inés leyó la línea 2 veces. Arriba, la ducha se detuvo. Cerró el registro, metió el zorro en una bolsa de lino limpio y lo guardó en el cajón bajo llave de su escritorio. Luego volvió a la cocina y tiró el café frío de Arturo por el fregadero. Él pensaba que había dejado atrás un juguete. Lo que había dejado atrás era la primera pieza de una vida que había escondido dentro de la de ella. A las 8, Arturo dormía en la habitación de invitados con las cortinas cerradas. Inés lo sabía porque no se había atrevido a entrar en su dormitorio. Afirmaba que no quería despertarla, aunque ella había estado de pie frente a él cuando llegó. Incluso su cortesía se había vuelto perezosa. Inés se vistió con un traje de chaqueta azul marino y se prendió el pequeño broche de oro de su madre cerca del cuello. Su reflejo parecía sereno. Solo las tenues sombras bajo sus ojos revelaban la noche pasada. Antes de salir, se detuvo ante la puerta de la habitación de invitados. El móvil de Arturo se estaba cargando en la mesa justo en la entrada, visible a través de la estrecha abertura. En otro tiempo podría haber entrado y revisarlo. La tentación duró menos de un segundo. No necesitaba un acceso robado para probar lo que el descuido de él ya había expuesto. El zorro de madera era suficiente para empezar. La casona San Cayetano se alzaba frente a un jardín del Hospital Materno-Infantil, una cálida residencia de ladrillo con puertas amarillas y amplios ventanales. Las familias se alojaban allí, mientras los niños recibían tratamientos a largo plazo. La madre de Inés, doña Cayetana de la Vega, la había fundado después de ver a los padres dormir en los pasillos del hospital junto a sus hijos enfermos. Murió antes de que se abriera la segunda ala. Inés había continuado el trabajo en silencio, manteniendo su nombre alejado de las pancartas porque creía que el cuidado no debía convertirse en decoración. Arturo había admirado una vez esa creencia. Más tarde aprendió a explotarla. Cuando Inés llegó, los niños estaban desayunando en la cocina común. Una niña pequeña con un gorro morado empujaba los cereales por su tazón. 2 hermanos construían una torre con sobres de azúcar. Los padres se movían con el agotamiento particular de personas cuyos días se miden en resultados de pruebas y horas de visita. Inés los saludó sin actuar. Nunca entraba en la casona como una mecenas adinerada, inspeccionando la gratitud. Entraba como alguien responsable del techo, del personal y de la promesa de que allí nadie se sentiría como una carga. La coordinadora de familias se reunió con ella en la pequeña oficina. Su nombre era Rocío, una mujer tranquila que entendía que el silencio podía ser más amable que las preguntas. Inés dejó una fotografía del zorro de madera sobre el escritorio. Rocío lo reconoció inmediatamente. Su expresión cambió. Inés no pidió teorías. Necesito el registro de la colección de Leo Vidal. Rocío abrió la carpeta. Leo no había sido residente. Su nombre se había añadido a la lista de apoyo para las fiestas a través de una petición especial de Arturo. El formulario lo describía como el hijo de una empleada soltera que se enfrentaba a una inestabilidad habitacional temporal. Arturo había firmado como patrocinador. Blanca Vidal había recogido vales de comedor, asistencia para el transporte y el juguete de invierno bajo el programa de apoyo familiar de la casona.
Inés sintió que cada hecho aterrizaba en silencio. Arturo ganaba más en un mes de lo que muchas familias de la casona ganaban en un año. El salario de Blanca era generoso. Ninguno de los dos se enfrentaba a la inestabilidad habitacional. Habían utilizado un programa para familias bajo presión médica y financiera, para crear regalos y comodidades para su hijo oculto. Eso cruzaba una línea más profunda que el adulterio. La mirada de Inés se detuvo en la fecha de nacimiento de Leo, 5 años. La aventura de Arturo no era reciente. 5 años antes, Inés había sufrido su segundo embarazo fallido. Recordaba despertarse en una habitación de hospital con Arturo cogiéndole la mano y diciendo que sobrevivirían a la pérdida juntos. Había llorado contra su hombro. 3 meses después, había nacido Leo Vidal. La habitación se volvió borrosa por un peligroso segundo. Inés apretó el pulgar contra el borde del escritorio, hasta que la madera le hizo daño. El dolor le devolvió el enfoque a la habitación. Rocío la miró, pero no dijo nada. Había momentos en los que todo el pasado de una persona se reordenaba sin pedir permiso. Los repentinos viajes de negocios de Arturo durante ese año. Su impaciencia cuando Inés no pudo recuperarse rápidamente. El móvil bloqueado. La inexplicable dulzura que a veces traía a casa después de haber estado ausente. Había creído que el dolor lo hacía distante. Había estado visitando a su hijo. Inés cerró la carpeta. Elimina la autoridad de Arturo para presentar solicitudes familiares, dijo. Rocío asintió. No contactes a Blanca. No cambies el apoyo actual de Leo hasta que yo lo revise. Otro asentimiento. Leo tenía 5 años. Él no había inventado la mentira. Hicieran lo que hicieran Arturo y Blanca, Inés no convertiría a un niño en un daño colateral. El juguete en su cajón le pertenecía. Lo devolvería, pero no a través de Arturo. Antes de salir, Inés caminó por la sala de juegos de invierno. Los copos de nieve de papel aún colgaban del techo, aunque la primavera había comenzado. Una estantería mostraba animales de madera adicionales de la colección: osos azules, pájaros rojos, tortugas verdes. Quedaba un espacio vacío donde se había asignado el zorro de Leo. Inés tocó el borde del estante. Pensó en Arturo en el hospital hacía 5 años, apretando su frente contra la de ella y prometiendo que perder a un hijo no los destruiría. Al mismo tiempo, otra mujer había estado gestando a su hijo. El dolor de ella había sido real. El de él había sido teatro. Afuera, la fría luz del sol caía sobre el camino del jardín. Inés se detuvo junto a su coche y se permitió exactamente 1 minuto para sentir todo sin controlarlo. Ira, náuseas, humillación, dolor por los embarazos que había llorado junto a un mentiroso, y un extraño dolor por un niño que había dejado su zorro en el bolsillo de su padre. Cuando el minuto terminó, Inés llamó a la amiga más antigua de su madre, Paloma Valcárcel, que gestionaba el despacho familiar y sabía cómo actuar sin narrar cada acción. Necesito los registros de acceso a la casa de Arturo, dijo Inés, y una lista de cada pago que haya dirigido a través de las cuentas de apoyo familiar. Paloma no preguntó por qué. Esa era una de las razones por las que Inés confiaba en ella. A las 9:20, Arturo finalmente envió un mensaje. ¿Dónde está el juguete? Ni buenos días, ni dónde estás, ni tenemos que hablar. El juguete. Inés miró el mensaje mientras estaba de pie bajo el cartel de la casona San Cayetano. Respondió: a salvo. 3 puntos aparecieron inmediatamente, luego desaparecieron. Arturo llamó. Inés dejó que sonara. Llamó de nuevo. Puso el móvil boca abajo y se alejó conduciendo. Arturo esperó a Inés en el salón esa noche, vistiendo una camisa blanca limpia y la expresión que usaba cuando se preparaba para explicar algo que consideraba por debajo de su inteligencia. Una botella de vino estaba abierta en la mesa. 2 copas esperaban a su lado. Había atenuado las luces como si las sombras suaves pudieran hacer desaparecer 5 años. Inés entró, se quitó el abrigo y dejó el bolso en la consola. ¿Dónde has estado?, preguntó él. En la casona. Los dedos de Arturo se apretaron alrededor de su copa. Inés se dio cuenta. Ahora se daba cuenta de todo. ¿Por qué? Un niño perdió un juguete. Arturo dejó la copa con demasiada fuerza. El vino se movió contra el borde. Inés, este juego es innecesario. Ella lo miró. Entonces deja de jugar. Por un momento, el viejo equilibrio entre ellos parpadeó. Arturo estaba acostumbrado a decidir cuándo empezaban las conversaciones, cuánto duraban, y qué hechos eran demasiado desagradables para discutir. Inés había permitido ese patrón porque prefería la paz. Ahora veía que la paz comprada con silencio era simplemente una habitación donde las mentiras podían dormir cómodamente. Arturo se puso de pie. Blanca tiene un hijo. Le ayudé a conseguir un juguete para las fiestas. Eso es todo.
Lo recogiste como invitado familiar autorizado. Estaba ocupada. Llegaste a casa de madrugada con él después de afirmar que estabas con un cliente. Sus ojos se afilaron. ¿Accediste al expediente privado de un niño? El contraataque fue tan predecible que Inés casi sonrió. Quería hacer que el método fuera más ofensivo que la verdad. Yo superviso la casona. Tú la financias. Eso no significa que puedas invadir la vida de las personas. Inés se quitó lentamente los guantes. Usaste un programa para familias con dificultades en el hospital para dar regalos al hijo de tu directora de eventos. Fue un juguete y vales de comedor, transporte, una petición especial. El rostro de Arturo volvió a cambiar. No había esperado que ella mirara más allá del zorro. Caminó hacia la ventana, poniendo distancia entre ellos. Blanca pasó por un periodo difícil. Quería ayudar. Durante 5 años, la habitación se detuvo. La espalda de Arturo permaneció hacia ella. Inés observó sus hombros. Un diminuto movimiento pasó por ellos, y luego se desvaneció. Había pasado años creyendo que su esposa no sabía cómo leerle porque rara vez desafiaba lo que veía. Había confundido la misericordia con la ceguera. Leo tiene 5 años, dijo ella. Tú firmaste su solicitud. Tú recogiste su juguete. Pasaste la noche pasada con su madre. ¿Es Leo tu hijo? Arturo se giró. Su rostro mostraba ira, pero debajo estaba el pánico de un hombre que se enfrenta a una puerta que no puede cerrar lo suficientemente rápido. Esta no es una conversación para tener cuando estás emocional. Las manos de Inés estaban perfectamente quietas. ¿Es Leo tu hijo? Baja la voz. Ella no la había levantado. Fue entonces cuando Inés lo supo. No por una confesión, por su negativa a mentir directamente mientras la miraba. Se sentó en el sillón frente al sofá. Sus rodillas se sintieron brevemente débiles, y se negó a dejar que él lo viera. Dímelo. Arturo se frotó una mano por la boca. Comenzó la actuación de la carga. Parecía agotado, atrapado por las circunstancias, casi noble en su sufrimiento. Ocurrió durante una época terrible, dijo. Habíamos perdido al bebé. Me dejaste fuera. La frase entró en Inés como hielo. Él había preparado esta historia. Quizás se la había contado a Blanca. Quizás se la había contado a sí mismo hasta que la traición se convirtió en una respuesta al dolor de Inés. Estaba recuperándome de una operación, dijo ella. Lo sé. Estaba de duelo. Yo también. Y te acostaste con Blanca. Arturo apartó la mirada. Inés pensó en las 7 noches en las que había legado trabajo de emergencia, el juguete, el niño, la marca con forma de beso debajo de su oreja. No nos insultes a los dos con una mentira más pequeña. Su mandíbula se tensó. Por fin, exhaló. Leo es mi hijo. La habitación no se rompió. Ningún cristal estalló. Ninguna pared se abrió. El reloj siguió haciendo tic-tac con una normalidad obscena. Inés miró al hombre con el que se había casado. 5 años de mañanas de cumpleaños, 5 cenas de Nochebuena, 5 aniversarios, 5 años de él viéndola evitar fiestas de recién nacidos, porque el dolor aún la atrapaba inesperadamente. 5 años de él diciéndole que tenían suficiente el uno con el otro mientras criaba en privado a un hijo con otra mujer. ¿Cuánto tiempo hace que Blanca sabe que sigues casado? Preguntó Inés. Ella entiende la situación. ¿Qué situación? Nuestras vidas son complicadas. No, tus mentiras están concurridas. La expresión de Arturo se endureció. No le gustaba el lenguaje que no podía doblegar. Tengo responsabilidades con Leo, dijo. No me disculparé por amar a mi hijo. Ahí estaba. El escudo. Inés sintió una ola de furia tan limpia que la estabilizó. Nadie te pidió que te disculparas por amar a un hijo. Responderás por usarlo para ocultar lo que hiciste. Tú nunca lo habrías aceptado. Nunca me diste la verdad para aceptarla. Arturo empezó a pasearse. Blanca no quería un escándalo. Yo no quería destruirte después de todo por lo que habías pasado. Inés lo miró fijamente. Había convertido 5 años de engaño en protección. La había dejado llorar una infertilidad imaginada a su lado mientras presentaba el secreto como amabilidad. No me protegiste, dijo ella. Protegiste la versión de ti mismo para la que yo era útil. Dejó de pasearse. ¿Qué quieres? Preguntó. La pregunta llegó demasiado pronto. Quería términos antes de las consecuencias. Una lista que pudiera negociar. Inés se puso de pie. Tus llaves. Sus cejas se levantaron. ¿Qué? Las llaves de casa, la tarjeta de acceso a la casona, el pase para eventos familiares. Inés, no seas absurda. Ponlas en la mesa. Él se rió una vez, pero no había confianza en ello. Esta es mi casa. La casa pertenecía a mi madre, lo sabes. Estamos casados, por ahora. Las palabras le golpearon visiblemente.
Arturo la miró como si ella hubiera violado un acuerdo. No el acuerdo matrimonial, el oculto, donde Inés absorbía la herida, y él decidía la reparación. No puedes echarme a la calle porque has encontrado un juguete. Inés le miró a los ojos. El juguete no me traicionó. Tú lo hiciste. Él no le entregó las llaves. Así que Inés caminó hacia el panel domótico de la pared y las desactivó ella misma. La pequeña luz verde junto a su código de entrada se volvió roja. Arturo la miró fijamente. La primera pieza visible de su vida prestada acababa de dejar de reconocerlo. Arturo se fue de la casa con una bolsa de viaje y suficiente ira como para mantenerse caliente. No creía que la separación fuera real. Inés podía verlo en la forma en que solo empacó 2 camisas, en la forma en que dejó su colección de relojes arriba, en la forma en que dijo que hablarían después de que ella se calmara. Ella no le corrigió. Las personas que han ignorado la realidad durante años rara vez la aceptan porque alguien se la explique más claramente. Después de que la puerta se cerró, Inés se quedó en el vestíbulo bajo el retrato de su madre. Doña Cayetana de la Vega miraba hacia abajo desde la pared con un vestido gris perla, una mano descansando en el respaldo de una silla, su expresión calmada sin ser suave. Inés había pasado gran parte de su vida intentando heredar esa compostura. Hasta ahora no había comprendido que la calma de su madre provenía de saber exactamente dónde estaban sus límites. Inés miró el gancho vacío donde solían colgar las llaves de Arturo. Luego subió las escaleras y abrió la caja fuerte. Dentro estaban los documentos que Arturo siempre había calificado de aburridos. Las escrituras de la casa, los controles de la fundación, las acciones de Montesinos Eventos y Protocolo que la madre de Inés había comprado cuando la empresa de Arturo casi quiebra 8 años atrás. Arturo creía que un inversor privado le había rescatado. Inés había permitido que la inversión permaneciera anónima porque él se avergonzaba de necesitar a la familia de ella. Esa vergüenza no le había hecho humilde, le había hecho resentido. La empresa de Arturo ahora organizaba celebraciones familiares de lujo, retiros corporativos y galas benéficas infantiles. Su evento más orgulloso y próximo era el Festival Luces del Mañana, una recaudación de fondos pública en el Pabellón de la Vega. Arturo había pasado meses describiendo el festival como su proyecto de legado. Blanca gestionaba la experiencia de los invitados. Leo estaba programado para aparecer en un segmento familiar promocional. Inés encontró ese último dato en el plan del evento. Su respiración se detuvo. El festival era en 10 días. Arturo había arreglado que Blanca y Leo estuvieran junto a él en el escenario durante la presentación de clausura. El plan del evento describía a Blanca como una madre soltera valiente y a Leo como un niño apoyado por la comunidad de la casona. Arturo anunciaría un nuevo compromiso corporativo con las familias vulnerables, mientras ocultaba que Leo era su hijo y que la familia no carecía de apoyo ni cumplía los requisitos para recibirlo. Tenía la intención de utilizar a su hijo secreto como símbolo en el pabellón de la madre de Inés, bajo un programa financiado por la Fundación de Inés. La arrogancia era casi hermosa en su totalidad. Inés se sentó en su escritorio y siguió leyendo. Blanca había seleccionado una suite familiar privada en el backstage. Arturo había aprobado trajes a juego. Se había dado instrucciones a un fotógrafo para capturar imágenes cálidas y cándidas. Incluso había una propuesta de pie de foto para redes sociales sobre familias inesperadas que encuentran apoyo. Familias inesperadas. Inés cerró la carpeta. El dolor en su pecho había cambiado de forma. Ya no era solo conyugal. Arturo había construido un triunfo público a partir de una compasión robada. Se preparaba para estar con Blanca y Leo ante las cámaras mientras Inés se sentaba en la mesa de los donantes y aplaudía, ajena a que todos en el escenario compartían una verdad que a ella se le negaba. Había planeado su humillación con antelación. Sonó su teléfono. Blanca Vidal. Inés dejó que sonara 2 veces antes de contestar. La voz de Blanca era controlada, pero el miedo se movía bajo ella. Arturo dijo que encontraste el juguete de Leo. Ni un saludo, ni una disculpa. Sí, lo necesita de vuelta. Inés miró la bolsa de lino en su escritorio. Leo lo necesita de vuelta. Hubo una pausa. ¿Puede Arturo ir a recogerlo? No. Blanca inhaló. Inés, sé que esto es impactante, pero Leo no debería sufrir porque los adultos hayan cometido errores. La frase fue cuidadosamente elegida. Colocaba a Blanca junto al niño y a Inés frente a ellos. Los adultos no cometieron errores, dijo Inés. 2 adultos tomaron decisiones durante 5 años. La compostura de Blanca se desvaneció. No sabes lo que me dijo Arturo. Entonces dímelo tú. Silencio. Inés esperó. Por fin, Blanca dijo. Me dijo que vuestro matrimonio había terminado emocionalmente hace años. Me dijo que seguíais juntos por el apellido de la Vega y por la empresa.
Inés casi admiró lo limpiamente que Arturo había dividido la mentira. Para Inés, Blanca era un desliz aislado durante el duelo. Para Blanca, Inés era una esposa fría que mantenía un convenio público de la alta sociedad ante el mundo. Arturo era un marido devoto y un generoso hombre de negocios. Cada mujer recibía la versión que la mantenía en su posición. ¿Te dijo que yo no sabía que Leo existía?, preguntó Inés. Blanca no contestó. Esa era una respuesta. El juguete se le devolverá directamente a Leo, dijo Inés. No a través de Arturo. No tienes derecho a contactar a mi hijo. Entonces recógelo tú misma mañana en la casona. A Blanca se le cortó la respiración. La casona San Cayetano era lo suficientemente pública como para sentirse segura, y lo suficientemente significativa como para recordarle lo que había utilizado. No creo que sea apropiado. Tampoco lo era solicitar ayudas bajo circunstancias falsas. Blanca cortó la llamada. Inés dejó el móvil en la mesa. No se sentía victoriosa. Blanca no era la arquitecta de todas las mentiras, pero había vivido cómodamente dentro de bastantes de ellas. Había aceptado vales destinados a familias con dificultades. Había planeado subirse a un escenario como símbolo de adversidad mientras se acostaba con el presidente del evento, un hombre casado. Sin importar lo que Arturo le prometiera, ella conocía el origen de los recursos que utilizaba. A la mañana siguiente, Inés llevó el zorro de vuelta a la casona. Leo llegó con Blanca a las 10:15. Era más pequeño de lo que Inés esperaba. El pelo oscuro caía sobre su frente. Llevaba una chaqueta verde y sostenía la mano de Blanca con una confianza soñolienta. Cuando vio el zorro en la mesa de la oficina, toda su cara se abrió. Pipo. El nombre golpeó a Inés inesperadamente. El juguete no era una prueba para él, era Pipo. Leo corrió hacia adelante y lo recogió, comprobando la rueda rayada con seria preocupación. Luego lo abrazó contra su pecho. Inés miró su cara y vio a Arturo alrededor de los ojos. El parecido dolía, pero el niño no. Leo le dio las gracias porque Blanca se lo indicó con un toque en el hombro. Inés sonrió con ternura. Manténlo a salvo, dijo. Leo asintió con solemne determinación. Blanca estaba cerca de la puerta, pálida y hermosamente vestida, sin su confianza habitual. Su mirada recorrió el rostro de Inés como si buscara odio. Inés no le dio ninguno. El odio habría simplificado a Blanca en una villana, y a Inés en una víctima. La verdad era más dura. Blanca había sido engañada, y también había elegido beneficiarse de la mentira. No hicieron falta palabras. Blanca cogió la mano de Leo y se marchó. A través de la ventana, Inés observó al niño hacer rodar al zorro por el muro del jardín mientras se alejaban. Sintió dolor, pero no por Arturo. Lloraba por la vida que Leo merecía entender, con honestidad. El primer rumor llegó a Inés esa misma tarde. Un donante llamó para preguntar si estaba enferma, porque Arturo había sugerido que tal vez no asistiría al Festival Luces del Mañana. Otra amiga envió un cuidadoso mensaje diciendo que esperaba que Inés se estuviera cuidando durante un periodo emocional difícil. Para la noche, 3 personas de la alta sociedad madrileña habían oído que Inés estaba agotada y se retiraba de sus deberes públicos. Arturo había empezado a eliminarla a ella antes de que ella lo eliminara a él. Era una vieja costumbre. Siempre que Inés no estaba de acuerdo, él traducía su silencio para los demás. Estaba cansada, sensible, abrumada. No le interesaban los detalles. No la atacaba directamente. La suavizaba hasta sacarla de la habitación. Esta vez Inés respondió. Envió una breve nota a la junta del festival, confirmando que asistiría como presidenta del pabellón de La Vega y patrocinadora principal del programa de la Casona, sin explicaciones, sin mencionar el matrimonio, solo su nombre colocado claramente donde Arturo había intentado borrarlo. La respuesta llegó rápidamente. El presidente del festival se lo agradeció y confirmó que la presentación de clausura requeriría su aprobación. Arturo llamó en menos de 4 minutos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Inés estaba de pie en la ventana que daba al jardín. Asistir al festival. No estás en condiciones de tomar decisiones públicas. ¿Qué condiciones? Él ignoró la pregunta. Habíamos acordado que te quedarías entre bastidores. Tú lo acordaste contigo mismo. El evento es demasiado importante para un drama personal. Inés miró el programa en su escritorio. El momento familiar escenificado de Blanca y Leo seguía resaltado en oro. Entonces no lleves el engaño personal al escenario. La voz de Arturo bajó de tono. Leo no ha hecho nada malo, correcto. La palabra lo detuvo. Entonces déjalo fuera de esto. Tú lo metiste en esto. Arturo guardó silencio.
Inés continuó. Solicitaste ayudas en su nombre. Organizaste su aparición. Planeaste presentar a Blanca como una madre soltera con dificultades. Construiste tu discurso de clausura en torno a una mentira. Era marketing. La fealdad de la respuesta fue casi casual. Inés cerró los ojos por un momento. Leo era su hijo. Blanca era su amante. La casona era el trabajo de su madre. Para Arturo, la combinación era marketing. La presentación de clausura queda cancelada, dijo ella. Su control se rompió. No puedes hacer eso. Acabo de hacerlo. La prensa lo está esperando. Entonces dales la verdad. Él respiró pesadamente por la nariz. ¿Quieres castigar a un niño de 5 años porque encontré la felicidad fuera de nuestro matrimonio? Ahí estaba de nuevo. El niño como escudo, la felicidad como excusa, el matrimonio como algo muerto solo cuando describía la aventura. Leo seguirá siendo bienvenido en cada actividad centrada en los niños, dijo Inés, pero no será exhibido como prueba de una caridad que sus padres no necesitaban. Blanca necesitaba apoyo. Necesitaba honestidad. Arturo cortó la llamada. Inés no confundió el silencio abrupto con la rendición. Arturo encontraría otra ruta. Siempre lo hacía cuando se cerraba una puerta directa. Esa ruta apareció a la mañana siguiente cuando un portal de la prensa rosa publicó una breve nota sobre el festival. El artículo elogiaba el liderazgo de Arturo y describía a Blanca como una madre soltera devota que ayudaba a dar forma al mensaje familiar del evento. El nombre de Inés aparecía una vez cerca del final como la esposa recluida de Arturo y una donante de largo tiempo. Recluida. La palabra casi le hace reír. Asistía a reuniones de hospitales, revisiones de la fundación, desayunos familiares, visitas de construcción y sesiones de personal todas las semanas. Simplemente no posaba para las revistas del corazón. Arturo había convertido la falta de autopromoción en ausencia, y luego la ausencia en debilidad. Inés reenvió el artículo al equipo de medios del festival con 2 correcciones. Ella era la presidenta del pabellón, no una mera donante. La historia familiar de Blanca no formaría parte del programa oficial. Sin acusaciones, sin escándalo, el artículo cambió en una hora. El nombre de Arturo pasó a estar debajo del de Inés. La descripción de Blanca desapareció. Fue una pequeña corrección. Pero Arturo lo notó. Los hombres que construyen el poder a partir del posicionamiento notan cada línea. Esa noche, Inés recibió una fotografía de un número desconocido. Mostraba a Arturo, Blanca y Leo cenando en una sala privada de uno de los clubes de Arturo. Leo estaba sentado entre ellos sosteniendo el zorro de madera. Arturo se inclinaba hacia Blanca con su mano descansando detrás de la silla de ella. Parecían una familia. El mensaje debajo decía: él dice que el festival mostrará a todos quién pertenece a su lado. Inés miró la imagen. Podría haber venido de Blanca. Podría haber venido de un camarero. Podría haber sido enviada por alguien a quien Arturo había ofendido. La fuente importaba menos que la intención detrás de las palabras de Arturo. Planeaba hacer del festival una elección. Esposa o amante, hijo oculto o matrimonio público. Su nueva familia contra la mujer cuyo nombre había financiado el escenario. Inés guardó la fotografía. Luego eliminó a Arturo de las palabras de apertura del festival. A la mañana siguiente, su retrato desapareció del programa principal. Arturo llegó al pabellón de La Vega 2 días antes del festival y descubrió que la llave de su oficina ya no funcionaba. El edificio se alzaba junto al río Manzanares en piedra blanca y cristal, diseñado por la madre de Inés como lugar público para eventos benéficos, conciertos y programas familiares. Arturo lo había utilizado durante años como telón de fondo de su éxito. Daba entrevistas en su terraza, recibía a clientes en sus salas privadas, lo llamaba nuestro pabellón cuando había cámaras presentes, y el lugar de la familia de Inés cuando llegaban las facturas. Ahora el panel de seguridad parpadeaba en rojo bajo su mano. Inés observaba a través de la ventana del segundo piso mientras él probaba la llave 2 veces, y luego miraba a su alrededor para ver quién se había dado cuenta. Un guardia de seguridad se acercó. No hubo discusión. El guardia simplemente le indicó la entrada pública. Arturo entró en la sala de planificación 7 minutos después, con el rostro enrojecido bajo una sonrisa controlada. Los miembros del personal se inclinaban sobre los planos de asientos y del escenario. Inés estaba de pie en la mesa del fondo revisando el área de actividades infantiles. Mi acceso fue desactivado, dijo él. Ella no levantó la vista de inmediato. Sí, frente al personal. La puerta estaba frente al personal. Su boca se tensó. La habitación se había quedado en silencio sin parecerlo. La gente seguía moviendo papeles, pero todos escuchaban. Inés no disfrutaba de su atención. Aceptaba su utilidad. Arturo bajó la voz. Tenemos que hablar en privado. Ven, no. Él miró a su alrededor. Inés. Ella finalmente lo miró.
Cualquier cosa sobre el festival se puede decir aquí. El límite público lo desestabilizaba. Las salas privadas eran donde Arturo reorganizaba los hechos. En una habitación con testigos, tenía que elegir sus palabras cuidadosamente. Has quitado mi discurso. El programa ha cambiado. Has eliminado el segmento de Blanca. Era falso. Su rostro se endureció. Estás permitiendo que los celos dañen un evento benéfico. Varios miembros del personal bajaron la mirada. La acusación flotaba en la habitación, lo suficientemente pulida como para sonar razonable si nadie conocía los hechos. Inés dejó el programa sobre la mesa. El programa infantil está totalmente financiado. Las becas familiares están protegidas. La presentación del hospital sigue sin cambios. Solo se ha eliminado tu actuación personal. Arturo se le quedó mirando. Esa era la diferencia. No podía esconderse. El evento seguía intacto sin él. Su amenaza siempre había sido que la resistencia de Inés destruiría algo valioso. Ella se había asegurado de proteger el valor primero. Leo estaba emocionado, dijo. El uso de la decepción del niño era deliberado. La voz de Inés se suavizó, pero no hacia Arturo. Leo recibirá una visita guiada privada, acceso a las actividades y todos los regalos prometidos a los niños. No será colocado bajo las cámaras para respaldar tu mentira. Arturo dio un paso más. Es mi hijo. La habitación se detuvo. Se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. La mano de un asistente se congeló sobre un montón de programas. Un director de escena miró hacia Inés, luego apartó la vista. El rostro de Arturo cambió al comprender que el secreto había entrado en una habitación que él no controlaba. Inés sostuvo su mirada. Sí, sin drama, sin un grito ahogado. La única palabra confirmó lo que su ira había expuesto. Arturo miró a su alrededor. Todos fuera. Nadie se movió. El director del pabellón se giró hacia Inés. Ella negó con la cabeza. Sigan trabajando. Los papeles empezaron a moverse de nuevo. Las sillas rasparon suavemente el suelo. La sala la obedeció a ella, no a él. La humillación de Arturo se oscureció hasta convertirse en rabia. Tú planeaste esto. Tú hablaste. Se inclinó lo suficiente como para que ella oliera a menta y café. Si esto se hace público, el festival quedará enterrado bajo el escándalo. Entonces vete en silencio. ¿Crees que puedes reemplazarme? Inés miró alrededor de la sala de planificación a las personas que hacían el trabajo real. El evento ya lo ha hecho. Los ojos de él destellaron. Por un segundo, Inés pensó que podría agarrarla del brazo. Su mano se movió, luego se detuvo cuando notó al guardia de seguridad cerca de la puerta. El guardia no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Arturo retrocedió. Blanca y Leo van a venir, dijo. Leo es bienvenido. Blanca, como su madre. La distinción eliminaba el título que Blanca quería, y el papel que Arturo le había prometido. Ninguna directora honrada a su lado. Ninguna pieza central de madre soltera valiente. Solo una madre acompañando a un hijo a un evento familiar. Arturo se rió sin humor. No soportas verme feliz. Inés sintió que el último y frágil recuerdo de su matrimonio se convertía en cenizas. La felicidad que requiere la ignorancia de otra persona no es felicidad, la pulsión, dijo ella. Es un robo con buena iluminación. Arturo salió por la entrada pública. Todos en la sala de planificación le vieron irse. Nadie le hizo una pregunta a Inés. Ese silencio no era evasión, era respeto. La mañana del Festival Luces del Mañana llegó bajo un cielo despejado. Las familias hacían cola fuera del pabellón antes de que se abrieran las puertas. Los niños llevaban globos y pulseras de papel. Los voluntarios organizaron material de arte, juegos, libros y pequeños regalos por todo el salón principal. El escenario del fondo brillaba bajo una gran pantalla que mostraba fotografías de las familias de la casona San Cayetano con permiso, sonriendo en cocinas, jardines y pasillos del hospital. Inés llegó antes del amanecer. Llevaba un traje blanco con una blusa azul suave y el broche de oro de su madre. Sin joyas dramáticas. Sin más armadura que la claridad. Recorrió todas las plantas, comprobó las zonas de descanso de las familias, visitó el puesto médico y se aseguró de que los regalos de los niños estuvieran organizados por edades. Los animales de madera estaban en una mesa, cada uno marcado con el nombre de un niño. No había zorro para Leo. Él ya tenía a Pipo. A las 9:30, Blanca entró con él por las puertas públicas. Leo llevaba una chaqueta azul marino y llevaba el zorro en una mano. Parecía emocionado, girando la cabeza hacia cada color y sonido. Blanca parecía menos segura. Había elegido un vestido rosa pálido y tacones bajos. Elegante pero no teatral.
Sus ojos encontraron a Inés al otro lado del salón. Por un momento, ninguna de las dos mujeres se movió. Entonces Leo vio a Inés y levantó al zorro. Pipo está a salvo. Su voz llegó más lejos de lo que pretendía. Varias personas sonrieron. Inés caminó hacia él. Ya lo veo. Leo le enseñó la rueda arreglada. Arturo la había arreglado. O quizá Blanca. El niño explicó la reparación con gran seriedad. Inés escuchó. No le castigó con distancia porque su padre le hubiera utilizado mal. Blanca observó el rostro de Inés. Gracias por dejarle venir, dijo. Fue la primera gratitud honesta que Inés escuchó de ella. Siempre fue bienvenido. El resto tácito permaneció entre ellas. Tú eras la incertidumbre. Tus elecciones fueron la incertidumbre. Arturo llegó 20 minutos después. Llevaba un traje azul marino y la sonrisa pública que había ensayado durante años. Aunque eliminado del programa oficial, se movía por la entrada como si las cámaras aún pudieran devolverlo al centro del escenario. Saludó a los donantes, tocó hombros, se rió de pequeños comentarios y se abrió paso lentamente hacia Blanca y Leo. Cuando Leo le vio, corrió hacia adelante. «Papá». La palabra resonó por el pabellón. Arturo se detuvo. Varios invitados cercanos se giraron. Leo llegó hasta él y le rodeó las piernas con ambos brazos. El zorro de madera golpeó la rodilla de Arturo. La sonrisa de Arturo se congeló en su lugar. Miró primero a Blanca, luego a Inés, luego al grupo de invitados que habían oído. Durante 5 años, había controlado cuándo Leo podía llamarle padre y dónde. En habitaciones privadas, en coches, en apartamentos, en fotografías nunca publicadas. Pero los niños no entienden de relaciones públicas. Leo vio a su padre y le llamó por su nombre. Inés no se movió. No necesitaba revelar nada. La verdad había corrido por el suelo en zapatos pequeños. Arturo se agachó y puso una mano en el hombro de Leo. «Hola, campeón». La respuesta fue lo bastante débil como para confirmar más de lo que habría hecho una negación. El rostro de Blanca palideció. Miró hacia las cámaras cerca del escenario. Un fotógrafo se había girado. Arturo levantó rápidamente a Leo y apartó su cuerpo. «Vamos a buscar la sala de actividades», dijo. Leo levantó el zorro. «¿Dejé a Pipo en tu abrigo después de que te quedaras a dormir?» La segunda frase completó lo que la primera había empezado. Una donante junto a Inés inhaló bruscamente. La mandíbula de Arturo se bloqueó. Leo continuó. «Ajeno a todo. Mamá dijo que te tenías que ir a casa antes de que saliera el sol porque Inés podía despertarse». Blanca cerró los ojos. La crueldad no estaba en el niño. Estaba en los adultos que habían construido un secreto y esperaban que él entendiera sus muros. Arturo bajó a Leo rápidamente. «Vete con tu madre». La brusquedad dolió al niño. Su sonrisa desapareció. Inés lo vio y dio un paso adelante antes de que el enfado pudiera convertir al niño en un objetivo. «La sala de manualidades está abierta», le dijo suavemente a Leo. «Necesitan a alguien para pintar el primer tren de madera». Leo la miró, luego a Blanca. Blanca le cogió de la mano y se lo llevó. Su rostro estaba tenso por la vergüenza, pero mantuvo su cuerpo entre Leo y los invitados que miraban. Arturo se volvió hacia Inés en el momento en que estuvieron fuera de su alcance auditivo. «Tú organizaste eso». La acusación era lo bastante demente como para revelar su pánico. «Le habló a su padre», dijo Inés. «Le metiste ideas en la cabeza». Yo le devolví su juguete. La donante que estaba junto a ellos se alejó, llevándose la historia consigo. Arturo se dio cuenta. Alcanzó el codo de Inés. Ella se movió antes de que la tocara. «No lo hagas», dijo ella. La palabra fue silenciosa. La seguridad se acercó. Arturo se obligó a devolver la mano a su costado. «Este evento será recordado por el escándalo por tu culpa». Inés miró más allá de él, hacia el salón lleno de niños pintando, riendo y eligiendo libros. «No. Será recordado por lo que les da a ellos. Tú eres la parte que la gente olvidará». Las luces del escenario se encendieron para el programa de apertura. Inés se alejó de él y caminó hacia el micrófono. Detrás de ella, Arturo se quedó junto a una mesa de juguetes infantiles, expuesto por la persona más pequeña de la que había esperado guardar silencio. El discurso de apertura de Inés duró 4 minutos. Dio la bienvenida a las familias. Agradeció al personal del hospital, a los voluntarios y a los donantes. Anunció nuevas habitaciones en la Casona San Cayetano y un fondo de transporte para los padres que viajaban entre el trabajo y el tratamiento. No mencionó a Arturo. No mencionó a Blanca. No mencionó al niño que había llamado a su padre oculto por el nombre correcto. Esa contención hizo que la verdad fuera mayor. Arturo permaneció cerca del fondo de la sala, observando cómo la habitación elegía continuar sin él. Su rostro había recuperado la calma pública, pero su cuerpo le delataba. Sus hombros estaban demasiado rígidos. Su sonrisa aparecía un segundo tarde.
No dejaba de revisar su móvil a medida que llegaban mensajes de personas que habían escuchado a Leo. Blanca estaba sentada junto al área de manualidades mientras Leo pintaba un tren de madera de azul. No miró hacia Arturo. El festival siguió adelante. Actuó un coro infantil. Los médicos hablaron brevemente sobre la vivienda familiar. Los padres compartieron mensajes escritos que fueron leídos por el presentador en lugar de obligar a familias agotadas a subir a un escenario. Se repartieron las cajas de almuerzo. El día siguió siendo útil, brillante y protegido. Al mediodía, Arturo intentó su segundo movimiento. Reunió a varios periodistas cerca de la terraza del pabellón y empezó a hablar como si aún representara al evento. Inés vio al grupo a través del cristal. Blanca estaba junto a él ahora, con Leo entre ellos. Arturo había recuperado el plan original en formato reducido. Si no podía subir al escenario, crearía uno fuera. Puso una mano en el hombro de Leo. Blanca levantó la barbilla. Las cámaras se alzaron. Inés caminó hacia la terraza. No se apresuró. Apresurarse convertiría a Arturo en la emergencia. No lo era. Mientras se acercaba, le oyó describir la importancia de apoyar todas las formas de familia. La frase sonaba generosa hasta que uno recordaba a la esposa dentro de cuya ignorancia había crecido su segunda familia. Un periodista preguntó si Leo era su hijo. Arturo sonrió con tristeza, la expresión de un hombre que se prepara para presentar una confesión como valentía. Antes de que respondiera, Inés cruzó las puertas de la terraza. Las cámaras se movieron. El rostro de Arturo cambió. «Inés», dijo, como advirtiéndola que se alejara de su propio edificio. Ella miró a Leo primero. El niño había dejado de sonreír. Apretó a Pipo contra su chaqueta mientras los adultos convertían su vida en una pregunta. Inés se dirigió a los periodistas. No se utilizará a ningún niño para un anuncio de prensa en este evento. Su voz era tranquila y clara. Arturo apretó la mano sobre el hombro de Leo. «Estoy reconociendo a mi hijo. Deberías haberlo reconocido sin requerir una audiencia». Las cámaras captaron su silencio. Blanca miró a Arturo. Algo en su expresión cambió. Quizás escuchó por fin cómo el coraje público de él dependía de la recompensa pública. Arturo se volvió hacia los periodistas de nuevo. «Mi esposa ha tenido dificultades con la situación». Inés casi sintió que la vieja trampa se cerraba a su alrededor. La esposa emocional, la situación complicada, el padre valiente. Él había preparado esa forma durante años. Ella la abrió con un solo hecho. Arturo solicitó ayudas benéficas para Leo bajo circunstancias falsas mientras pagaba hoteles de 5 estrellas con la misma cuenta. La terraza se quedó en silencio, sin largas explicaciones financieras, sin documentos densos, una frase, el juguete de ayuda de un niño junto a habitaciones de lujo. El rostro de Arturo perdió el color. Blanca se apartó de él. «Eso no es verdad», dijo él. Inés levantó una sola hoja. En un lado estaba la solicitud de la Casona San Cayetano con su firma. En el otro, el recibo del hotel del mismo fin de semana. Las fechas coincidían. Los nombres eran claros. El periodista más cercano la fotografió. Arturo intentó agarrar la página. Inés la bajó antes de que él pudiera tocarla. «Esto es privado», dijo él. «El fondo de ayudas no lo es». Blanca se quedó mirándole. «Me dijiste que pagaste tú los vales». Su voz era baja, pero los micrófonos la captaron. Arturo se giró. «Ahora no». El mismo desdén que había usado con Inés aterrizaba ahora sobre Blanca. Ella se estremeció, y el último hilo visible de su alianza se rompió. Leo miró a su madre. «¿Estamos castigados?» La pregunta del niño cambió el aire. Blanca se agachó inmediatamente. Le dijo que no con un movimiento de cabeza y luego le cogió la mano. Inés miró a los periodistas. «El programa continuará. Leo no perderá nada de lo que se le ha prometido. Los adultos responderán por los adultos». Esa frase se convirtió en el centro de la historia. No una venganza contra un niño, no la rabia de una esposa celosa. Protección primero, consecuencias después. Blanca llevó a Leo adentro. Arturo permaneció en la terraza, rodeado por las cámaras que él mismo había convocado. Intentó hablar de nuevo. Los periodistas ya no le preguntaban por su valiente anuncio familiar. Le preguntaban por qué había utilizado las ayudas benéficas. Preguntaban si se habían disfrazado otros gastos de la empresa. Preguntaban si Inés había sabido de la existencia de su hijo. Cada pregunta arrancaba otra capa de la actuación. Arturo miró a Inés a través del cristal. Por primera vez, pareció comprender que ella no iba a rescatarle de la escena que él había creado. Inés se dio la vuelta y regresó al salón infantil. Detrás de ella las cámaras se quedaron con él. Al atardecer, el festival había recaudado más dinero que en ningún año anterior. Ese hecho enfureció a Arturo más de lo que lo habría hecho el fracaso. El evento había triunfado sin su discurso,
sin su segmento familiar cuidadosamente escenificado, y a pesar del escándalo que él creía que lo hacía imprescindible, las familias recibieron becas. Se financió el transporte del hospital. La casona añadió 6 habitaciones. Los niños se fueron a casa con libros, kits de arte y animales de madera. Arturo se fue a casa sin llaves. El primer artículo apareció antes de que cerrara el pabellón. Empresario revela hijo secreto, y se enfrenta a preguntas sobre ayudas benéficas. Otro se centraba en la declaración de Inés de que los adultos responderían por los adultos. Un breve vídeo de Leo llamando a Arturo papá se difundió rápidamente, pero el equipo de Inés solicitó a los medios que difuminaran al niño y eliminaran su nombre. La mayoría cumplió. Ella no dejaría que Internet convirtiera a un niño de 5 años en una prueba permanente. La imagen que perduró no fue la de Leo, fue la de Arturo en la terraza, tendiendo la mano hacia una página que no podía alcanzar. Mientras Inés permanecía tranquila bajo los ventanales del pabellón, Blanca no se fue con él. Esperó a que la multitud disminuyera, y luego se acercó a Inés cerca de la salida de familias. Leo se había quedado dormido en su hombro, con un brazo colgando suelto, sosteniendo aún al zorro en la mano. Blanca parecía agotada. Su maquillaje perfecto se había desvanecido bajo los ojos. Yo no sabía que él utilizaba el fondo, dijo. Inés creía esa parte. Blanca había sabido que existía el matrimonio. Había sabido que Inés no sabía de Leo. Había aceptado los regalos privados de Arturo en silencio público, pero su sorpresa en la terraza había sido real. Tú firmaste el formulario de ayudas, dijo Inés. Blanca miró hacia abajo. Él dijo que era un beneficio para empleados. ¿Lo leíste? Sin respuesta. Inés no la necesitaba. Blanca acomodó el peso de Leo con cuidado. Él me dijo que el festival era donde por fin se lo contaría a todos. Dijo que después de eso, te dejaría. Que él ya estaba fuera de casa. Los ojos de Inés se elevaron bruscamente. Arturo no se lo había contado. La comprensión se movió por el rostro de Blanca lentamente. Había acudido a Blanca después de que Inés lo echara, pero había presentado la mudanza como su decisión. Había utilizado el límite de una mujer como prueba de compromiso con la otra. Dijo que nos eligió a nosotros, susurró Blanca. Inés miró al niño dormido entre ellas. Arturo elige la versión que protege a Arturo. Blanca cerró los ojos. Por un segundo, Inés vio la tentación de consolarla. Venía del hábito, no del afecto. Inés había pasado años haciendo que las habitaciones dolorosas fueran más fáciles para todos los demás. Dejó pasar la tentación. Llévate a Leo a casa, dijo ella. Manténlo alejado de las cámaras. Blanca asintió. Antes de irse, miró el broche de Inés. ¿La casona era de tu madre? Sí. La vergüenza entró en el rostro de Blanca más profundamente que antes. Miró el juguete en la mano de Leo. Lo siento. Inés no preguntó por qué parte. La mentira, el marido, el formulario de ayudas, el plan escenificado del festival, los años de dejar que otra mujer sufriera en la ignorancia. Una disculpa tan amplia podría convertirse fácilmente en carente de sentido. Sé honesta con tu hijo, dijo Inés. Blanca se fue sin pedir perdón. Esa noche, Inés regresó sola al chalet. Las habitaciones estaban oscuras. Encendió una lámpara en el salón y se sentó bajo el retrato de su madre. Su móvil contenía cientos de mensajes: apoyo, cotilleos, preguntas, indignación, solicitudes de declaraciones. No leyó ninguno. La quietud después de un conflicto público puede sentirse como una caída. Durante el día, la acción sostiene el cuerpo. Por la noche, el dolor llega para reclamar lo que la adrenalina pidió prestado. Inés se quitó los zapatos y encogió las piernas bajo ella en el sillón. Pensó en Leo dormido en el hombro de Blanca. Pensó en sus propios embarazos. La guardería vacía que había cerrado hacía 5 años. Arturo diciéndole que habría otras formas de felicidad. Él ya conocía una. Simplemente había decidido que ella no tenía derecho a la verdad. Por fin, Inés lloró. No de forma ruidosa, no de forma hermosa. Se tapó la cara con ambas manos y dejó que las lágrimas fluyeran hasta que le dolió respirar. Lloró por los hijos que había perdido, por el matrimonio que había confundido con un refugio, por la madre que quería tener a su lado, por el niño que un día se enteraría de que su padre lo había escondido y luego lo había exhibido cuando le resultó útil. Ninguna cámara la vio. Nadie ganó. Las lágrimas pertenecían a Inés, lo que significaba que no eran una derrota. Cuando cesaron, se lavó la cara y abrió las ventanas del dormitorio. El aire frío de la noche se movió entre las cortinas. Retiró la fotografía de Arturo de la mesita de noche y la puso boca abajo en un cajón. Luego durmió en el centro de la cama. La empresa de Arturo convocó una reunión de emergencia a la mañana siguiente. Inés no asistió en persona. Se unió por vídeo desde la oficina de su casa, sentada bajo una pared lisa sin ningún signo visible de la casa que Arturo había perdido.
Los miembros del consejo aparecieron en pequeños cuadrados en la pantalla. Arturo estaba sentado en la mesa de conferencias, pálido y furioso, sin nadie a su lado. Las preguntas eran sencillas. ¿Se habían utilizado recursos benéficos para fines personales? ¿Se había dado instrucciones al personal de la empresa para describir a Blanca falsamente? ¿Los fondos del festival habían pagado habitaciones de hotel privadas? ¿Había ocultado Arturo un conflicto de intereses relacionado con la directora de eventos? Arturo respondió a cada pregunta con largas explicaciones. Dolor, complejidad, falta de comunicación, errores administrativos, un asunto familiar privado. Las palabras se multiplicaron porque los hechos eran demasiado pequeños y claros. Inés habló solo una vez. Protejan a los empleados y a los socios del festival. Aparten a Arturo de las decisiones relacionadas con la Casona San Cayetano. Eso fue todo. No exigió que la empresa cerrara. Cientos de personas trabajaban allí. Asistentes, conductores, equipos de montaje, personal de catering, diseñadores, limpiadores y coordinadores no habían creado el secreto de Arturo. Inés no quemaría sus puestos de trabajo para calentar su ira. El consejo suspendió a Arturo. Su rostro no se movió al principio. Luego miró hacia el recuadro de Inés en la pantalla. Llevas años planeando esto, dijo. La acusación era casi desesperada. Inés lo miró. ¿Tú lo hiciste? La reunión terminó. En menos de una hora, la fotografía de Arturo desapareció de la página principal de la empresa. El perfil de Blanca en el equipo también desapareció, aunque ella ya había presentado su dimisión. El Festival Luces del Mañana publicó un mensaje de agradecimiento centrado en las familias y los voluntarios. Ni menciona a Arturo. El mundo no se derrumbó, simplemente dejó de colocarlo en el centro. Esa tarde, Arturo llegó a la casa con una llave que sabía que ya no funcionaba. Se quedó en el escalón de la entrada, pulsando el timbre mientras la lluvia oscurecía su abrigo. Inés lo observó a través de la pantalla de seguridad. Abre la puerta, dijo. Su rostro parecía más viejo que hacía 3 días. No porque las consecuencias lo hubieran envejecido, sino porque la admiración había dejado de suavizar sus líneas. Inés pulsó el interfono. Puedes recoger tus cosas el viernes. Necesito hablar con mi mujer. Necesitabas hablar con ella hace 5 años. Él cerró los ojos brevemente. Tomé decisiones terribles. Fue la primera frase que se pareció a la verdad. Luego la arruinó. Pero me humillaste delante de todos. Inés miró la pantalla. La lluvia corriendo por el rostro de él como lágrimas prestadas. Leo, habló. Los registros existían. Tú llamaste a los periodistas. Podrías haberme protegido. Ahí estaba. La verdadera herida. No perder a Inés. Perder su protección. Te protegí durante 11 años, dijo ella. Usaste ese tiempo para empeorar. Arturo se acercó más a la cámara. Blanca se va. Dice que no puede confiar en mí. La absurdidad casi vació a Inés de ira. Había acudido a su esposa porque su amante ya no confiaba en él. Esa no es mi emergencia. Leo necesita estabilidad. Entonces vuélvete estable. Él golpeó la puerta con la palma de la mano. No lo bastante fuerte para dañarla. Lo bastante fuerte para rebelarse. Inés se apartó de la pantalla. La seguridad llegó desde la caseta de la entrada sin mediar palabra. Arturo miró a los 2 vigilantes, luego a la puerta cerrada. Sus hombros cayeron. Antes de irse, dejó algo en el escalón. Una pequeña manta azul de bebé. Inés la reconoció inmediatamente. Había estado guardada en la habitación del bebé, después de la pérdida de su segundo embarazo. Arturo debía haberla cogido hacía años. Se le cortó la respiración. En la esquina, bordado con hilo blanco, estaba el nombre de Leo. Arturo le había dado la manta del hijo no nacido de Inés a su hijo con Blanca. La crueldad era tan íntima que por un momento Inés no pudo moverse. Luego vino la comprensión. No había traído la manta como disculpa. La había traído porque Blanca se la había devuelto después de dejarle. Quería que Inés viera un dolor compartido, que entendiera que había transferido la esperanza de un hijo a otro. Quería que el objeto hiciera que su traición pareciera humana. En cambio, reveló otro robo. Inés esperó hasta que él se hubo ido. Luego abrió la puerta y levantó la manta del escalón mojado. La tela olía levemente a lluvia y a estar guardada. No la destruyó. La lavó con cuidado y la metió en una caja limpia. Leo la había usado. Eso la convertía en parte de su infancia ahora. Sin importar dónde empezó, Inés se la devolvería a través de Blanca. Arturo no convertiría otro objeto infantil en un arma. Blanca vino a recoger la manta 2 días después. Llegó sola. Leo estaba con la hermana de ella, lejos de las cámaras que aún aguardaban frente a su apartamento. Blanca llevaba vaqueros, un abrigo oscuro y ningún maquillaje. Sin la superficie pulida, parecía más joven y más cansada.
Inés la recibió en el cuarto del jardín, en lugar de en el salón principal. La manta descansaba doblada dentro de la caja sobre la mesa. Blanca se detuvo al verla. Él se la dio a Leo cuando nació, dijo. Las manos de Inés permanecieron cruzadas en su regazo. Salió de la habitación del bebé que Arturo y yo preparamos. Blanca se sentó lentamente. El conocimiento pareció exprimir el aire de su cuerpo. Miró el nombre bordado, luego a Inés. Me dijo que la había comprado después de nacer Leo, que él añadió el nombre. Blanca se cubrió la boca con una mano. Durante un rato, ninguna de las dos mujeres habló. La habitación albergaba dos penas diferentes conectadas por las decisiones de un solo hombre. Inés no fingió que fueran iguales. Blanca había sabido que se acostaba con un hombre casado. Había aceptado el secreto y los recursos, pero no había sabido que la manta provenía de un sueño muerto, igual que Inés no había sabido que Arturo usó su dolor para empezar otra familia. Blanca bajó la mano. Le conocí en una conferencia hace 6 años. Me dijo que no le habías tocado en meses. Me dijo que te importaba más la fundación que el matrimonio. Inés miró hacia las puertas del jardín. Estaba embarazada. El rostro de Blanca se quedó en blanco. Luego perdí al bebé, continuó Inés. Él me dijo que también estaba de luto. Blanca empezó a llorar en silencio. Inés no sintió ninguna satisfacción. Yo no lo sabía. Sabías lo suficiente como para mantenerte oculta, dijo Inés. La frase aterrizó sin crueldad porque no necesitaba ninguna. Blanca se secó la cara. Sí, honestidad, de nuevo, tarde, incompleta, pero real. Miró la manta. A Leo le encanta. Aún la pide cuando está enfermo. Llévatela. La cabeza de Blanca se alzó, pero era tuya. Estaba destinada a consolar a un niño. Esa era la diferencia final entre Inés y Arturo. Él usaba los objetos para reclamar, esconder y herir. Inés podía dejar que un objeto cumpliera su propósito más amable sin fingir que la historia no importaba. Blanca tocó la caja, pero no la levantó todavía. Arturo dice que estás intentando quedarte con la empresa, la casa, todo. La casa era mía. La empresa fue rescatada por la inversión de mi familia. La casona pertenece a su misión. Arturo está perdiendo acceso, no la propiedad. La distinción pareció asentar algo en Blanca. A mí me prometió el apartamento del pabellón, dijo. Inés casi se ríe, pero el sonido habría sido demasiado afilado. No había apartamento en el pabellón. Había una suite familiar utilizada por los invitados del hospital. Arturo le había prometido a Blanca otra habitación que no le pertenecía. No es de él, dijo Inés. Blanca cerró los ojos. ¿Cuántas piezas de la vida de Inés había ofrecido Arturo a otra mujer como prueba de amor? Una manta, una suite, el escenario de un festival, ayudas benéficas, acceso. Cada regalo no le había costado nada porque creía que Inés seguiría pagando. ¿Qué pasará con Leo?, preguntó Blanca. Esa es responsabilidad tuya y de Arturo. Blanca asintió. La casona no lo castigará, añadió Inés, pero cualquier apoyo futuro debe ser veraz. Blanca la miró durante un largo rato. ¿Por qué le estás ayudando? La mirada de Inés se movió hacia la manta. No estoy ayudando a Arturo. La respuesta no necesitó más explicaciones. Blanca levantó la caja y se quedó en la puerta. Hizo una pausa. Pensé que si me elegía públicamente, probaría que yo valía más que tú. Inés sintió la tristeza de la frase, no por sí misma, sino por el vacío requerido para medir el valor de esa manera. Un hombre que necesita que una mujer se sienta más pequeña para que otra pueda sentirse elegida, no tiene nada valioso que dar a ninguna de las dos, dijo. Blanca bajó los ojos. Luego se marchó con la manta. Esa tarde, Inés caminó por la antigua habitación del bebé por primera vez en años. La habitación se había convertido en un trastero, aunque las paredes verde pálido seguían ahí. Cajas alineadas a un lado, una mecedora de madera cerca de la ventana. Arturo había sacado la manta sin que ella se diera cuenta, porque Inés había dejado de entrar en la habitación después de que el dolor hiciera que cada objeto pareciera afilado. Abrió las cortinas. El polvo se movió a la luz del sol. Durante años, la habitación había sido un lugar sellado dentro de la casa y dentro de ella. Arturo había entrado, había cogido lo que quería y había vuelto a cerrar la puerta. Inés se dio cuenta de que había permitido que la habitación siguiera siendo un monumento a la ausencia mientras él construía un futuro secreto en otro lugar. Llamó a la casona San Cayetano. En un mes, la habitación del bebé se convertiría en una sala de diseño para el programa de arte y juguetes de los niños. La mecedora sería restaurada. Las estanterías vacías albergarían pintura, papel, libros y animales de madera sin terminar. Inés se quedó en el centro de la habitación e imaginó que volvía el color. El dolor no tenía por qué ser demolido. Se le podían dar ventanas.
La separación formal avanzó rápidamente porque los hechos eran simples. La casa pertenecía a Inés. Las pertenencias personales de Arturo fueron documentadas y recogidas. Sus acciones de la empresa seguían siendo suyas, pero la inversión de los de la Vega ya no le daba el control automático. La casona eliminó todas las peticiones falsas relacionadas con Blanca, mientras preservaba los servicios ya prometidos a Leo. Arturo intentó hacer que cada límite sonara a venganza. Les dijo a sus amigos que Inés lo estaba congelando. Les dijo a sus antiguos colegas que estaba usando el dinero para castigarlo. Le dijo a Blanca que Inés quería borrar a Leo. Cada historia fracasó porque Inés seguía haciendo lo contrario de lo que él afirmaba. Protegió a los empleados. Mantuvo intactos los fondos del festival. Devolvió el juguete y la manta. Solicitó privacidad para el niño. Arturo había pasado años confiando en el silencio de Inés. Ahora sus acciones hablaban demasiado claro como para que él pudiera traducirlas. Un mes después del festival, el consejo lo destituyó como director ejecutivo. La empresa no cerró. Un director de operaciones con muchos años de servicio asumió el cargo. El personal recibió un mensaje asegurándoles que sus puestos de trabajo estaban a salvo. Los clientes se quedaron. Los eventos continuaron. Arturo había dicho a menudo que él era la empresa. Que la empresa sobreviviera fue la corrección más limpia. Pidió a Inés que se reuniera con él una última vez en el pabellón de la Vega. Ella estuvo a punto de negarse, y luego accedió porque los papeles de separación requerían un último inventario de las oficinas privadas. Se reunieron en el salón principal vacío en una mañana lluviosa. El escenario había sido despejado. La gran pantalla estaba oscura. Las filas de sillas estaban apiladas contra la pared. Sin gente, el pabellón parecía más grande y menos impresionado por el drama humano. Arturo estaba cerca del lugar donde Inés había pronunciado el discurso del festival. Llevaba un abrigo oscuro y no llevaba corbata. Las semanas habían afinado su rostro. Parecía un hombre esperando la simpatía de la arquitectura. Recuerdo el primer evento que hicimos aquí, dijo. Inés también lo recordaba. Arturo tenía 30 años, era ambicioso y encantador, y le daba la mano por debajo de la mesa porque estaba nervioso. Ella lo había amado entonces. Esa verdad no desaparecía porque las verdades posteriores fueran más feas. ¿Creías en mí?, continuó él. Sí. La respuesta le sorprendió. ¿Te arrepientes? Inés consideró la pregunta. Me arrepiento de haber continuado después de que la creencia se convirtiera en evidencia contra mí misma. Él miró hacia la pantalla oscura. Blanca no me deja ver a Leo a solas. Eso es entre tú y Blanca. Él pregunta por qué no vivo con ellos. Inés sintió dolor por el niño, pero no aceptó la carga que Arturo le ofrecía. Cuéntale la verdad de una forma a la que un niño de 5 años pueda sobrevivir. Arturo se rió con amargura. Haces que la verdad parezca sencilla. Era sencilla. A las 5:12 de la mañana, él la miró. El juguete entre ellos. El amanecer. La primera mentira. Por un momento, toda la historia regresó a su rostro. Iba a decírtelo, dijo. ¿Cuándo? Sin respuesta. Después del festival, preguntó Inés. Después de que Leo estuviera a tu lado bajo el nombre de mi madre. Después de que yo aplaudiera a Blanca como una madre con dificultades. Arturo bajó los ojos. Eso fue lo más cerca que pudo llegar a una confesión. Quería un momento limpio, dijo. Inés lo entendió entonces. Arturo no había querido honestidad. Quería una revelación que pudiera dirigir. Una en la que las cámaras admiraran su valor. Y el dolor de Inés se mantuviera fuera del escenario. Quería sacar a Blanca y a Leo a la luz sin mostrar los años que había pasado manteniendo a Inés en la oscuridad. Ya no quedaba ningún momento limpio, dijo ella. Él la miró con los ojos enrojecidos. ¿Alguna vez me amaste? La pregunta era egoísta, pero no del todo falsa. Te amé lo suficiente como para hacerte la vida más fácil, dijo Inés. Tú decidiste que eso significaba que a mí se me podía hacer más pequeña. La boca de Arturo se tensó. Amo a Leo, dijo. Pienses lo que pienses, le amo. Entonces deja de usarle para parecer mejor. La frase resonó suavemente por el pasillo vacío. Arturo miró hacia el escenario donde había planeado revelar a su hijo. Por una vez, no tuvo defensa. El inventario de la oficina duró 20 minutos. Sus premios enmarcados, archivos personales y trajes de repuesto fueron empaquetados. Intentó llevarse una vez un marco de fotos de plata que había pertenecido a la madre de Inés. El gerente del pabellón lo volvió a colocar en el estante discretamente. Arturo no dijo nada. En la salida, se volvió. ¿Qué pasa ahora? Inés estaba bajo el arco de piedra blanca, el broche de su madre atrapando la luz gris. Ahora vive sin pedir prestado mi silencio. Se fue por las puertas públicas. Inés se quedó dentro hasta que dejó de llover. La primavera llegó a la casona San Cayetano en pequeños colores.
Aparecieron flores amarillas a lo largo del camino. Los niños dibujaban en las piedras del patio con tiza. La sala de diseño, en la antigua habitación infantil de Inés, abrió con estanterías de pintura, suaves juguetes de madera, tela y libros. La vieja mecedora de madera estaba cerca de la ventana, pulida pero inalterada. Inés no le puso su nombre a la habitación. La llamó el taller de Cayetana. El primer proyecto fue una nueva colección de animales de madera diseñada con los niños que se alojaban en la casona. Una niña que se recuperaba de una operación dibujó un búho morado. Dos hermanos diseñaron un cocodrilo verde con ruedas desiguales. Un niño callado llamado Lucas pidió un zorro con una bufanda azul. Inés se detuvo cuando vio el dibujo. Luego sonrió. No todos los zorros pertenecían a la traición. Leo visitó el taller con Blanca un sábado. Las cámaras ya habían seguido su curso. La atención del público es ruidosa pero impaciente. El escándalo de Arturo se había convertido en contenido viejo, reemplazado por nuevos desastres y nuevas indignaciones. Aquello era un alivio. Leo llevaba a Pipo bajo un brazo y la manta azul doblada dentro del bolso de Blanca. Corrió hacia la mesa de los juguetes e inmediatamente empezó a comparar las ruedas. Inés observaba desde la puerta. Blanca se le acercó con cuidado. Había encontrado un nuevo trabajo en un pequeño programa de arte comunitario. Su ropa era más sencilla. Su postura había cambiado. Menos exhibición, más precaución. Quería mostrarle a Pipo de dónde venía, dijo Blanca. Inés asintió. Leo dejó al zorro en la mesa, junto a un tren a medio terminar, y le explicó a otro niño que Pipo había sobrevivido a perderse. Los niños aceptaron esto como una historia heroica. Tal vez lo fuera. Arturo no estaba allí. Blanca había organizado visitas supervisadas en otro lugar. No discutió los detalles e Inés no preguntó. Se quedaron en silencio mientras Leo pintaba una segunda raya verde en la bufanda del zorro. «Se acuerda del festival», dijo Blanca. «No de las cámaras, de la sala de pintar. Recuerda que le dijiste que no estaba castigado». Inés miró al niño. Los adultos a menudo subestiman qué frases se quedan grabadas en los niños. «Bien», dijo. A Blanca se le llenaron los ojos de lágrimas brevemente. Se dio la vuelta antes de que cayeran. Inés no la consoló, pero tampoco se endureció por placer. Las consecuencias ya habían llegado. La crueldad después de las consecuencias solo haría que Inés se pareciera a las personas que la habían herido. A la hora de comer, los niños llevaron sus juguetes a la cocina común. Leo se sentó junto a Lucas y cambió rodajas de manzana por galletas. Pipo descansaba entre sus platos. El juguete ya no parecía una prueba. Parecía exactamente lo que siempre había sido destinado a ser. Un pequeño compañero para un niño. Ese descubrimiento liberó algo en Inés. Durante meses, el zorro de madera había simbolizado el momento en que su matrimonio se hizo visible, pero el objeto había existido antes de que la mentira de Arturo lo tocara. Había sido diseñado por un artista, lijado por un carpintero, pintado a mano, registrado por una coordinadora y amado por un niño. Arturo lo había llevado a la casa equivocada. Él no había creado su significado. Inés podía dejar de darle ese poder. Antes de irse, Leo le enseñó a Pipo a Inés. Una diminuta línea azul cruzaba ahora la bufanda verde. «Ahora tiene dos familias de colores», dijo Leo. Blanca se quedó muy quieta. Inés se agachó a su altura. «Parece valiente». «Lo es». Leo abrazó al zorro y corrió hacia la puerta. Inés se puso de pie lentamente. Las palabras se quedaron con ella. Dos familias de colores. Los niños a menudo crean una belleza sencilla a partir de verdades que los adultos convierten en vergüenza. Blanca le dio las gracias en la salida. Inés les vio alejarse por el camino del jardín. No se imaginó cogiendo la mano de Leo. No se imaginó al hijo que podría haber tenido. Le permitió ser él mismo. Ni un símbolo, ni un reemplazo, ni la prueba de la traición de Arturo. Eso también era libertad. Un año después del Festival Luces del Mañana, Inés estaba de pie en el mismo escenario bajo la misma gran pantalla. El pabellón estaba lleno de nuevo. Familias, personal del hospital, voluntarios, donantes y niños llenaban la sala. El evento había crecido, pero se sentía menos pulido y más vivo. Obras de arte de los niños colgaban junto al escenario. La nueva colección de animales de madera cubría una larga mesa. Cada juguete llevaba el nombre del niño que ayudó a diseñarlo. Arturo no estaba en la lista de invitados. Blanca asistió en silencio con Leo y se sentó cerca de las mesas familiares. No buscó las cámaras. Cuando los fotógrafos se movieron por el salón, ella giró a Leo hacia las actividades en lugar de hacia la lente. Inés se dio cuenta. Llevaba un vestido verde oscuro y el broche de su madre. Llevaba el pelo recogido hacia atrás. Ya no elegía la ropa en función de si Arturo la llamaría severa. Había descubierto que la severidad era a menudo el nombre que la gente insegura daba a una mujer que se veía completa sin su aprobación. El vídeo de apertura mostraba el taller de Cayetana,
Los niños pintaban juguetes, se reían de las ruedas torcidas y sostenían dibujos. Leo apareció durante menos de 2 segundos en un plano general del grupo, su rostro mostrado solo con la aprobación por escrito de Blanca. Pipo estaba en la mesa frente a él, sin secreto, sin espectáculo, solo un niño incluido honestamente. Cuando Inés subió al escenario, surgieron los aplausos. Esperó a que se calmaran. El año pasado, comenzó. Un pequeño juguete reveló una mentira muy grande. La sala se quedó en silencio. No contó la historia privada en detalle. La gente ya sabía lo suficiente. Miró hacia la mesa de los juguetes. Durante un tiempo pensé que ese zorro siempre representaría la traición, pero los objetos no pertenecen para siempre a lo peor que alguien hace con ellos. Una manta puede volver a consolar a un niño. Una habitación puede convertirse en un taller. Un escenario puede dejar de exhibir el ego de una persona y empezar a mostrar la imaginación de muchos niños. Cerca de las mesas familiares, Leo sostenía a Pipo contra su pecho. Inés continuó. El dolor no es significativo simplemente porque duele. Solo adquiere sentido cuando decidimos qué es lo que ya no le permitiremos controlar. Anunció que el taller de Cayetana se expandiría a 3 hospitales. Anunció una política clara de apoyo familiar que requería solicitudes veraces, al tiempo que protegía a los niños de perder la atención inmediata debido a la mala conducta de los adultos. Agradeció al personal que había ayudado a crearla. Sin lenguaje complicado, solo la promesa de que la compasión no volvería a usarse como disfraz. Los aplausos que siguieron fueron diferentes a los de después de que Arturo quedara expuesto. Ese primer aplauso había sido un juicio. Este era un reconocimiento. Después del programa, Leo se acercó al escenario llevando una cajita. Blanca se quedó a varios pasos de distancia. Dentro de la caja había un zorro de madera pintado de blanco y oro, con un diminuto broche marcado en el pecho. «Este es para ti», dijo Leo. A Inés se le hizo un nudo en la garganta. Levantó el juguete con cuidado. Debajo, con letras azules irregulares, él había escrito Inés. Por un breve instante, el escenario se volvió borroso. «Gracias», dijo ella. Leo sonrió. «Para que no se pierda». Inés miró a Blanca. Blanca apretó los labios, con los ojos brillantes, pero no dijo nada. El niño volvió corriendo hacia las mesas de actividades. Inés sostuvo al zorro con ambas manos. Un año antes, Arturo había vuelto a casa de madrugada con un juguete que exponía 5 años de traición. Ahora, su hijo le había regalado otro juguete libre y abiertamente, sin ninguna mentira unida a él. El círculo no se cerraba perfectamente. La vida real rara vez ofrece círculos perfectos. Inés aún tenía cicatrices. Leo seguía teniendo un padre que tendría que ganarse su confianza. Blanca seguía teniendo que responder por sus decisiones. Arturo seguía viviendo con consecuencias que ninguna disculpa pública podía borrar. Pero la historia se había movido, eso importaba. Arturo envió una última carta a Inés después de ver las fotografías del festival. Llegó en un sobre sencillo, sin el nombre de ningún abogado y sin el logo de su empresa. Inés lo dejó sin abrir en su escritorio durante 3 días. No tenía miedo de las palabras. Simplemente ya no se sentía obligada a recibir cada parte de Arturo solo porque él decidiera enviarla. A la 4ª mañana, la abrió. La carta era más corta de lo que esperaba. Arturo escribía que había visto a Leo sosteniendo a Pipo en las fotografías del taller. Escribía que había empezado a ir a terapia bajo supervisión con su hijo. Escribía que estaba trabajando en una empresa de eventos más pequeña donde a nadie le importaba el apellido Montesinos. Admitía que Inés había financiado la vida que él decía construir solo. Admitía que había utilizado el duelo de ella como excusa. Admitía que la revelación del festival estaba pensada para hacerle parecer valiente. Las palabras no reparaban nada. No devolvían 5 años. No hacían que la habitación del hospital de Inés fuera menos solitaria en el recuerdo. No borraban la manta, ni los formularios falsos, ni la mentira del amanecer. Pero, por primera vez, Arturo describía sus acciones sin convertir a Inés en la causa. Al final escribió: «Seguía pensando que el amor significaba quedarme con cada parte de mi vida. Ahora entiendo que solo me estaba quedando con cada ventaja». Inés leyó la frase 2 veces. Luego dobló la carta y la colocó en la carpeta de límites junto a los documentos de la separación. No en la caja de recuerdos, no en el archivo familiar, en la carpeta de límites. Ahí es donde pertenecía la verdad. No respondió. Una disculpa puede ser real sin convertirse en un puente. Esa tarde, Inés fue al taller de Cayetana. El zorro blanco y dorado que le había regalado Lío estaba en un estante alto cerca de la ventana. Los niños trabajaban debajo de él, pintando ruedas y discutiendo sobre si un elefante podía ser morado. La habitación,
que en su día fue la de un bebé en la que nadie entraba, ahora olía a madera, papel y pintura lavable. Inés se sentó en la mecedora restaurada. La luz del sol cruzaba el suelo. Pensó en su madre. Doña Cayetana nunca había conocido a Leo. Nunca había visto la traición de Arturo. Sin embargo, la casa, el pabellón y el taller llevaban consigo decisiones moldeadas por sus valores. Protege al niño. Nombra el daño del adulto. Mantén vivo el trabajo útil. No confundas el silencio con la bondad. Inés había creído una vez que la dignidad significaba soportar el dolor sin incomodar a los demás. Ahora entendía la dignidad de otra manera. Significaba negarse a dejar que la persona que causaba el dolor decidiera en qué grado de silencio debía contarse la verdad. Una niña pequeña le trajo a Inés un pájaro de madera a medio terminar y le pidió que eligiera un color. Inés seleccionó el rojo brillante. La niña lo aprobó. Juntas, pintaron un ala. 2 años después de que el zorro de madera cayera del bolsillo de Arturo, Inés se despertó a las 5:12 de la mañana. Por un momento, su cuerpo lo recordó antes que su mente. El amanecer contra las ventanas, una puerta lateral abriéndose, el perfume de otra mujer, un juguete golpeando el mármol, la primera mentira. Luego volvió el presente. La casa estaba en silencio. Nadie entraba a escondidas. Ningún móvil esperaba con una excusa. La lluvia tocaba suavemente el tejado. En la mesita de noche, había una fotografía de Inés con el personal de la casona San Cayetano, el broche de su madre prendido cerca de su corazón. A su lado descansaba el zorro blanco y dorado que había hecho Leo. Inés se levantó de la cama y bajó las escaleras. La cocina estaba casi exactamente igual que aquella mañana, pero la vida en su interior había cambiado. La taza de café de Arturo ya no estaba. El panel domótico de la pared solo tenía el código de ella. Había flores frescas cerca de la ventana. Los planos para la próxima ampliación del taller cubrían un extremo de la isla. Se preparó un té y observó cómo el cielo se aclaraba. A las 6:00 llegó un mensaje de Blanca. Una fotografía mostraba a Leo preparándose para su primer día de colegio. Llevaba una mochila verde. La cabeza de Pipo asomaba por el bolsillo delantero. El mensaje debajo era sencillo. Me ha pedido que te enseñe que Pipo también viene. Inés sonrió y le devolvió un pequeño corazón. No había amistad entre ella y Blanca, pero tampoco había guerra. Habían construido una paz estrecha y honesta en torno al niño que Arturo una vez usó como secreto y escudo. Inés no reclamaba un papel que no le correspondía. Simplemente seguía siendo un adulto seguro en los márgenes de su mundo. A las 7, Inés salió hacia la casona. El jardín estaba húmedo por la lluvia. Los padres tomaban café cerca de la cocina común. Un padre dormía en un sillón mientras su hija coloreaba a su lado. El personal se movía en silencio por los pasillos. En el taller de Cayetana, docenas de animales de madera esperaban en las estanterías. Inés colocó al zorro blanco y dorado entre ellos para la sesión de la mañana. Ya no estaba encerrado bajo llave como algo demasiado precioso que temiera perder. Los niños lo tocarían. Alguien podría rayar una rueda. La pintura podría manchar la bufanda. Era aceptable. A los objetos destinados a llevar consuelo se les debía permitir vivir. Los primeros niños entraron a las 8:00. Eligieron pinceles y colores. Un niño cogió el zorro de Inés y lo hizo rodar por la mesa. Las ruedas giraron suavemente. Inés lo observó viajar de la mano de un niño a la de otro. 2 años antes, un juguete había expuesto la forma oculta de su matrimonio. Había pensado que la revelación destruiría su vida. En verdad, destruyó los muros que Arturo había construido alrededor de su visión. Lo que quedó era doloroso pero real. Una casa que era suya. Un trabajo que valoraba. Un dolor que ya no se quedaba encerrado en una habitación. Límites que no requerían ira para seguir siendo válidos. Arturo había vuelto a casa al amanecer creyendo que la noche le pertenecía. No sabía que un juguete olvidado devolvería cada llave prestada, cada habitación robada, cada historia falsa y cada pedazo de silencio a su legítima dueña. Inés miró alrededor del taller de su madre mientras la mañana llenaba las ventanas. La mayor venganza no fue que Arturo perdiera su imagen pública. Fue que Inés dejó de medir su vida por lo que él perdió. La medía por lo que construyó después de que él se fuera. El último intento de Arturo por reclamar la simpatía del público se produjo 6 meses después del primer festival. Aceptó aparecer en una entrevista grabada sobre la paternidad. El programa se promocionaba como reflexivo y compasivo, un lugar donde las figuras públicas podían hablar de sus errores sin preguntas hostiles. Arturo vio una oportunidad. Ya no tenía el escenario de la empresa ni el micrófono del pabellón, pero aún tenía un rostro apuesto, una voz pausada y una historia que creía poder reparar si la contaba con la lentitud suficiente.
El avance apareció en Internet un lunes por la mañana. Arturo estaba sentado en una silla gris bajo las cálidas luces del estudio. Habló de descubrir en una etapa tardía de su vida que el éxito no significaba nada sin la familia. Dijo que había escondido a Leo porque temía herir a las personas que amaba. Se describió a sí mismo como un padre que intentaba proteger a un niño del conflicto de los adultos. El avance terminó con sus ojos bajos y su voz quebrándose en el momento exacto. Inés lo vio una vez en su oficina de la casona. No sintió ninguna sorpresa. Arturo siempre había sido más convincente cuando tomaba prestado el lenguaje de las personas a las que hería. Había aprendido las palabras de Inés sobre proteger a Leo y las había convertido en pruebas de su propia ternura. Había tomado la consecuencia de esconder a un niño y la había reempaquetado como sacrificio. La entrevista podría haber funcionado si Arturo hubiera dejado a la organización benéfica al margen. No lo hizo. En el programa completo, afirmó que había apoyado discretamente a Leo a través de un programa de asistencia familiar porque un reconocimiento público habría expuesto al niño al escándalo. Describió el zorro de madera como un regalo que organizó para su hijo durante un periodo doloroso. Hizo que la solicitud falsa sonara a generosidad privada. Inés cerró el ordenador portátil. No llamó al estudio. No emitió un comunicado sobre el adulterio. Pidió a la casona San Cayetano que publicara su habitual informe anual de transparencia 3 días antes de lo previsto. El informe no contenía acusaciones dramáticas. Mostraba cómo funcionaba el programa de apoyo familiar, quién cumplía los requisitos y por qué la información veraz protegía los limitados recursos para niños enfermos y padres agotados. Un ejemplo anonimizado explicaba que un solicitante de altos ingresos había pedido falsamente apoyo a través de un patrocinador conectado. La petición había sido corregida, el niño protegido y el acceso del adulto retirado. Junto al ejemplo, había una fotografía del estante de los juguetes de invierno. Se veía el espacio vacío donde una vez estuvo sentado Pipo. La gente conectó la verdad sin que Inés nombrara a Arturo. Entonces, Blanca actuó. Publicó un breve mensaje desde su propia cuenta. Arturo no apoyó a Leo discretamente mediante caridad. Me dijo que la ayuda era un beneficio para empleados. Yo firmé sin leer y asumo la responsabilidad. Inés protegió a Leo después de saber la verdad. Arturo está reescribiendo la historia. El mensaje no era elegante. Eso ayudó. Sonaba como el de una mujer cansada que se negaba a cargar con otra mentira pulida. En cuestión de horas, los vídeos de la entrevista cambiaron de significado. Los ojos bajos de Arturo ya no parecían afligidos, parecían ensayados. Su afirmación de protección se siletó junto a la corrección de Blanca y el informe de la casona. El estudio añadió una nota debajo del episodio. Los patrocinadores eliminaron discretamente las publicaciones promocionales. Arturo llamó a Inés esa noche. Ella estuvo a punto de no contestar, pero el taller estaba vacío, y quería saber si le quedaba alguna frase honesta por dentro. «Has coordinado esto con Blanca», dijo él. «Ninguna frase honesta». Inés se sentó junto al estante de animales de madera. «No, el informe estaba diseñado para hacerme parecer un ladrón. El informe no usaba tu nombre. Todo el mundo lo sabe». «Sí». La única palabra le silenció. Arturo respiró pesadamente. Estaba intentando que Leo entendiera que yo le quería. Entonces díselo a Leo, no a una cámara. Has hecho que me sea imposible ser su padre. Inés miró a los zorros y osos pintados que esperaban a los niños a la mañana siguiente. Ser su padre no es un cargo público. Él no dijo nada. Es aparecer cuando nadie aplaude, continuó ella. Es decirle la verdad sin hacerle responsable de tu vergüenza. Es devolverle su juguete porque le pertenece a él. No llevártelo a otra casa mientras le mientes a tu esposa. La voz de Arturo bajó de tono. ¿Disfrutas con esto? Inés consideró la pregunta. En otra época podría haber respondido a la defensiva. Podría haberse apresurado a demostrar que no era cruel, ni vengativa, ni que le alegrara su caída. Ahora entendía que Arturo le hacía la pregunta porque seguía creyendo que los sentimientos de ella determinaban si sus actos eran reales. No, dijo. Por eso he terminado. Cortó la llamada. La entrevista desapareció de la página principal del programa a la mañana siguiente. Arturo no volvió a ser famoso. Se volvió menos interesante, lo cual era más duro para él. El público ya había visto el patrón. Un hombre que convertía cada responsabilidad privada en un escenario y culpaba a las mujeres que rechazaban sus papeles asignados. Leo no vio la entrevista. Blanca se aseguró de ello. El sábado, Arturo asistió a una visita supervisada en un pequeño centro familiar, sin cámaras, sin prensa y sin entrada especial. Le llevó a Leo una caja de lápices de colores en lugar de un regalo caro. Según el breve mensaje de Blanca después, dibujaron zorros durante 1 hora.
Inés leyó el mensaje y sintió que algo se aflojaba. No el perdón, sino el alivio de que, al menos durante una hora, Arturo había sido un padre sin audiencia. La nueva política de privacidad infantil comenzaba con una frase que Inés escribió a mano. A ningún niño se le pedirá que cargue con la historia pública de un adulto. Colocó la frase al principio del borrador y mantuvo el resto simple. Los niños que recibieran apoyo de la Casona San Cayetano no aparecerían en material promocional sin un permiso claro. Los padres no podrían intercambiar historias personales por un mejor acceso. Los donantes no podrían escenificar reuniones sorpresa para las cámaras. El personal podría detener cualquier entrevista o fotografía que incomodara a un niño. Las reglas provenían de Leo, aunque su nombre no aparecía en ninguna parte. Inés las revisó con los padres, enfermeras, miembros del personal y los niños mayores, que entendían más de lo que los adultos solían asumir. Los niños dieron los consejos más claros. No grabes cuando alguien está llorando. Pregunta antes de mostrar una cabeza calva. No hagas que los niños enfermos digan gracias más de una vez. Deja que los hermanos también salgan en las fotos. Nunca le digas a un niño que sonría si no quiere. Inés anotó cada punto. En la siguiente reunión de la casona, se presentó la política sin discursos. El personal recibió tarjetas con las reglas. Las familias recibieron una explicación de una página. Las cámaras se quedaron fuera de las salas comunes. El ambiente cambió casi de inmediato. Los padres se relajaron. Los niños dejaron de escudriñar las puertas cuando entraban los visitantes. Inés se dio cuenta de la frecuencia con la que la generosidad había estado ligada a la actuación. Sonríe para el donante. Sostén el juguete. Ponte junto a la pancarta. Cuenta la dolorosa historia otra vez. Ella había participado en parte de aquello antes, creyendo que la visibilidad ayudaba a recaudar fondos. La traición de Arturo le obligó a ver lo fácilmente que la ayuda se convertía en propiedad cuando los adultos poderosos querían pruebas de su bondad. La corrección se convirtió en una cosa más de la que él no podía atribuirse el mérito. Aquel verano, Inés viajó sola por primera vez desde la separación. Eligió un tranquilo pueblo costero en el Cantábrico, donde nadie conocía el apellido de la Vega. Reservó una habitación modesta frente al agua, cargó con su propia maleta y cenó en una mesa para uno sin fingir que esperaba a nadie. A la segunda mañana, caminó por la orilla antes del amanecer. La hora le recordó a Arturo volviendo a casa a las 5:12. Durante meses, el amanecer había pertenecido a ese recuerdo. La cocina azul, su cuello abierto, el zorro golpeando el mármol, el miedo en su rostro. Ahora el amanecer pertenecía a las olas plegándose sobre la arena pálida. Inés se quitó los zapatos y dejó que el agua fría le tocara los tobillos. El cielo se tiñó de rosa sobre el horizonte. Nadie miraba. Nadie necesitaba nada de ella. Sintió dolor, pero el dolor ya no venía con instrucciones. No le decía que volviera, que perdonara, que castigara o que demostrara nada. Simplemente la atravesó y dejó espacio atrás. Pensó en los años en los que había llamado amor a la paciencia. La paciencia podía ser cariñosa. También podía convertirse en permiso cuando se le daba a alguien que trataba cada segunda oportunidad como evidencia de que las consecuencias eran imaginarias. Inés no se arrepentía de ser amable. Se arrepentía de creer que la amabilidad requería un acceso infinito. Cuando regresó a casa, el taller de Cayetana le había enviado un paquete. Dentro había una colección de dibujos de los niños, búhos morados, cocodrilos verdes, pájaros rojos y muchos zorros. Un dibujo mostraba un zorro blanco y dorado de pie junto a una gran casa amarilla. Por encima de él, con la letra irregular de un niño, estaban las palabras: «Ella sabe el camino a casa». Inés enmarcó el dibujo y lo colocó en su cocina. No sobre el cajón bajo llave donde una vez se sentó la evidencia, sino sobre la mesa a la que la luz de la mañana llegaba primero. Meses después, en una tarde fría, cerca del segundo aniversario del regreso de Arturo al amanecer, Inés organizó una pequeña cena en la casa. Vino el personal de la casona, vino Paloma. Blanca no lo hizo, ni habría sido apropiado, pero envió un nuevo tren de madera que Leo había pintado para el estante del taller. El tren era naranja con el techo verde. Una rueda era azul. Después de la cena, los invitados se reunieron en la antigua habitación infantil, ahora brillante con los diseños de los niños. Admiraron los juguetes y las fotografías. Nadie habló de Arturo. Su ausencia ya no era un tema. Era, simplemente, un espacio mejor aprovechado. Cuando todos se fueron, Inés llevó el tren naranja al estante del taller. Lo colocó junto al zorro blanco y dorado. Los dos juguetes parecían ordinarios juntos. Esa era la piedad final del tiempo. Los objetos que una vez tuvieron un significado insoportable podían volver a ser ordinarios.
Un zorro podía ser un zorro. Una manta podía calentar a un niño. Una habitación podía contener pintura. El amanecer podía ser de mañana en lugar de ser una prueba. Inés apagó las luces del taller y se quedó en la puerta. No había ganado porque Arturo perdiera su título en la empresa, su acceso a la casa, su escenario público o la confianza de dos mujeres. Esas consecuencias le pertenecían a él. Ella había ganado cuando las decisiones de él dejaron de decidir la temperatura emocional de su día. Había ganado cuando pudo proteger a Leo sin imaginarlo como prueba de su propia pérdida. Había ganado cuando abrió las cortinas de aquella habitación. Abajo, el dibujo enmarcado esperaba en la cocina. Ella sabe el camino a casa. Inés lo sabía. A la mañana siguiente se despertó poco antes del amanecer y bajó a la cocina sin encender las luces. Había dejado de llover durante la noche. Más allá de las ventanas, el jardín brillaba con el agua, y la primera línea pálida del día descansaba sobre los árboles. El dibujo enmarcado atrapó la luz nueva. En la encimera, debajo de él, el zorro blanco y dorado esperaba junto al tren naranja de Leo. Inés abrió la puerta trasera y respiró el aire frío y limpio. Ahora solo traía la mañana. Nada entraba en la casa sin su permiso. Nada dentro de ella requería su silencio. Preparó té, abrió los planos del taller y comenzó el día.